El día de ayer empezamos con la relajación lagrangiana y bueno, sí platicamos lo de las cotas, pero ahorita quiero abordar otro punto de la relajación lagrangiana. Si te acuerdas, Diego, eh, el video todavía no lo subo, entonces por eso esta Paula no se podría acordar, pero en la relajación lagrangiana, pues como su nombre lo dice, relajamos ciertas restricciones. Antes ya habíamos mencionado otra relajación, que era la relajación lineal, es la que está aquí del lado derecho, en la flecha verde, donde si nosotros tomábamos un problema del estilo el que aparece en pantalla y pedíamos que las variables fueran binarias, pues la relajación lineal era decir, bueno, relaja el supuesto de que son binarias tus variables, entonces pues nada más pedirías que estén entre 0 y 1 y sean continuas. Eh, Igual ayer platicamos que si cuando tú resuelves este problema, la relajación lineal, la solución es entera, entonces automáticamente la solución óptima de la relajación lineal es la solución óptima de la relajación, bueno, del problema entero. Si pasa eso, se dice que cumple o satisface el problema con la condición de enterabilidad o, bueno, esa condición. Integrality le dicen en inglés. En español nunca me acuerdo cómo decirlo. Entonces, pues una buena idea podría ser resolver la relajación lineal. Si fracasamos, si no satisface con esa propiedad de enterabilidad, pues hay maneras, hay métodos, como lo vimos en ramificación y acotamiento, que era decir, bueno, pues tomas la variable que no fue entera y haces tus dos nuevas restricciones para generar dos problemas, que son las ramas, y pues vas resolviendo esos problemas hasta llegar a uno que ya tenga todas las variables enteras. Entonces, existe el método exacto y, no, bueno, y determinista, que es ramificación y acotamiento, para resolver este problema entero usando relajaciones, que son las relajaciones lineales, pero, eh, ay, no sé cómo decirlo. En lo personal yo odio ramificación y acotamiento. Me rehúso a trabajar con ramificación y acotamiento. Hay gente que le encanta la programación entera y ama ramificación y acotamiento. A mí, la verdad, pues no me gusta. Pero existe el método, entonces pueden utilizarlo. En lo personal, yo prefiero lo que es la relajación lagrangiana. Y como les platicaba el día de ayer, la relajación lagrangiana está muy ligada a teoría de dualidad. Incluso esto es como la parte buena de teoría de dualidad. Lo que ustedes ven en investigación de operaciones es como la teoría de dualidad para el caso más sencillo del mundo, que es cuando tienen un problema lineal. Pero en general, eh, lo que vamos a tener en el problema de ayer, nosotros agarrábamos esta primera restricción y lo que hace la relajación lagrangiana es eliminar un conjunto de restricciones. Entonces, por ejemplo, estas restricciones, la de A por X mayor o igual que B, nosotros la íbamos a quitar de las restricciones, por eso aquí ya no aparece. Pero, pues es necesario seguir considerando eso. Entonces, lo que hacemos es quitarla de las restricciones y subirla o agregarla a la función objetivo en términos de una penalización. Y esa penalización está asociada con el multiplicador de Lagrange, o los lagrangianos, que es el vector lambda. En este caso, nosotros requerimos que lambda sea mayor o igual que 0, porque pues nuestra restricción era del tipo A por X mayor o igual que B. Esto sí es tal cual como vimos en teoría de dualidad. Acuérdense si está si está en formato canónico de minimización, es decir, minimizar mayor igual, entonces las variables duales son no negativas. Si fuera minimizar y la restricción fuera menor o igual, pues las duales son no positivas. Y si fuera esto, bueno, independientemente de minimizar o maximizar, si fuera una ecuación, entonces las variables duales son sin restricción de signo. Eso es igual como lo vieron en investigación de operaciones. Lo único que va a pasar ahora es de que voy a pedir lambda mayor o igual que 0 y pues yo voy a favorecer a las soluciones que son factibles sobre las no factibles. Entonces, para las factibles, A por X va a ser mayor o igual que B. En las no factibles, A por X va a ser menor
estricto que B. Entonces, si se fijan aquí yo pues como que nada más redistribuí para... Bueno, voy a hacer una redistribución ahorita para que vean. Yo aquí tendría el C por X menos lambda A por X. Y aquí más lambda B, puedo factorizar el lambda, que era como lo vimos ayer. Y me quedaría C por X más lambda por B menos A por X. Entonces, tengo B menos A por X cuando es factible. Cuando es factible eso es negativo, cuando no es factible es positivo. Y entonces para las soluciones no factibles, este valor de función objetivo es mayor que el C por X, que es el original. Entonces estamos penalizando una solución no factible. Y cuando es factible, vamos a tener un valor de función objetivo menor que este. Entonces, vamos a tener una cota inferior, que también era lo que platicábamos ayer. Déjenme también lo vuelvo a dibujar. Aquí es porque es un problema de minimización. Pero pues si tuviéramos un problema de maximización, nada más volteamos esto. Entonces, imagínense que aquí está un eje, bueno, el eje real de los valores de la función objetivo. Aquí en algún lado está nuestra solución óptima, que es z estrellita. Y pues hay de dos opciones. Nosotros por acá vamos a estar generando soluciones, en este caso como es un problema de minimización, pues aquí tenemos soluciones factibles que fungen como una cota superior. Y por acá abajo, bueno, esas soluciones son factibles del problema original. Y por acá abajo vamos a tener soluciones del problema, ay, a ver si cabe, el problema de la relajación lagrangiana. Bueno, no ocupo. Que en sus efectos son una cota inferior. ¿Sí? Entonces, este es el problema original. De este problema nosotros tenemos soluciones factibles que nos van a dar una cota superior para el valor óptimo de la función objetivo. Por otro lado, nosotros podemos resolver el problema de la cota inferior porque estamos en un problema de minimización. Si fuera de maximización, sería un problema de cota superior y sería esto al revés. Arriba sería la cota superior, que son las soluciones de la relajación, y abajo serían la cota inferior, que son soluciones factibles del problema original. Depende de si es minimizar o maximizar su problema. Pero bueno, entonces, la idea de este algoritmo es, o de esta heurística, ir generando cotas tanto inferiores como superiores para irnos acercando a la solución óptima. Entonces, a las cotas, en este caso superiores, les voy a llamar ZU. A las cotas inferiores les voy a llamar ZL. Y lo que ya también les había platicado en algún momento del curso y más a detalle ayer, pues vamos a estar midiendo la calidad de la solución con el gap relativo. El gap relativo lo vamos a definir como el valor, bueno, ya que tenemos la solución, bueno, ayer lo había puesto así como ZU menos Z entre ZU menos ZL por 100. Creo que sí lo había puesto así, ¿verdad, Diego? Sí. Ok, bueno, pues una pequeña observación. Estas ZU son las soluciones factibles que vamos generando en la heurística. Entonces, esta Z, yo te dije, bueno, pues es como la solución o el valor de la función objetivo de la solución que tú vas a dar. Ya pensándolo un poco más
detalladamente, al final del día, al final de la heurística, nosotros vamos a regresar la solución factible más cercana o la mejor solución factible que nosotros hayamos generado. Listo. Bueno, igual ahorita lo voy a cambiar. Entonces, la mejor solución factible que generemos, pues va a ser la última ZU que construyamos. Entonces aquí nosotros pues lo pondremos como que 0. Lo que vamos a tomar al final como el gap, nosotros va a ser esto, algo del estilo, esto, ay, va a ser del estilo, si lo había puesto al revés, va. Sí, creo que sí. Bueno, eh, Pero son equivalentes, ¿no? pues deberían, en teoría, porque lo que nosotros buscamos es como te decía, estandarizar. Entonces era como fijarnos, el ZU menos el ZL, realmente lo que estamos diciendo es, bueno, esto es realmente todo el rango que es posible. Entonces, tu cantidad, divídela entre esto. Y aquí, pues, lo que voy a hacer es dejarlo así. El valor de tu función entre entre esto. Ay, chin, ya lo estoy dudando. A ver, esperen. Justo lo que no quería. Ay, ahora para encontrar el código donde tengo la función que calcula el gap. Bueno, mientras esto les voy platicando, si ustedes se fijan aquí en el ejemplo que vimos ayer, pues realmente lo que hice fue agarrar el primer conjunto de restricciones de manera totalmente arbitraria. Solo dije, pues esto, hay que relajar las restricciones A por X mayor o igual que B, pero la línea roja sería D en vez de B. Esto, bueno, es La lo mismo. función objetiva. Sí, es cierto. Sí, porque estoy relajando la segunda restricción. Tienes razón, Diego. Muy amable. Esto, sí, justo. Entonces, pues en el primer, en la línea naranja yo relajé arbitrariamente la primera restricción porque, pues, ¿por qué no? Fue la que me llamó. Pero, ¿qué me dice que tengo que relajar esa restricción? ¿Por qué no relajé yo la, la segunda, como vendría siendo en la línea roja? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, y también hasta aquí vamos bien. Pueden poner palomita, tache, me van siguiendo. Entonces, ok. Eh, ah, entonces, pues ahí hay como que una decisión que hay que tomar o un problema que hay que hacer, que es un problema estratégico. Y es el primer problema que ustedes van a tener que pensar bien en su, pues ahora sí que en su problema de su proyecto.
Eh, bueno, aquí el gap, estoy viendo que en las notas sí lo pone así, como que la mejor cota menos el mejor entero entre el mejor entero y bueno, por 100. Entonces lo que voy a hacer es ponerlo al revés. El mejor entero pues va a ser la mejor solución. Bueno, la mejor cota superior. Y aquí lo que voy a hacer es ponerlo así. Entonces voy a dejarlo así. Como el mejor entero, que es este, menos la mejor cota. Ay, pues es que siento que se va a volar mucho. Pero ya lo hizo menor que uno, ¿no? Es que fíjate, el ZL siempre es menor o igual que el ZU. Entonces, cuando tú estás en la solución óptima, si tú tienes suerte en la relajación lagrangiana, el ZL tiende por abajo al Z y el ZU tiende por arriba al Z estrellita. Entonces, estos dos son iguales. Y cuando estos dos son iguales, se hace cero el gap, que es lo que tú buscas. Y sí, la vez pasada yo lo había construido para que estuviera entre 0 y 1. Y el 1 era cuando ya estaba como muy mal. Pero aquí, esto, la única manera en que eso se haga 1 es que el ZL sea casi cero. Entonces, cuando el ZL es cero, el ZU, bueno, el gap se hace 1. Entonces, ahí como que está fallando. Yo lo que necesito es que, más bien, conforme mayor sea la distancia, esto tienda a 1. Bueno, si no, luego lo checamos para no estar perdiendo tanto tiempo. Entonces, aquí, como les decía, el primer esto, problema, que es el problema estratégico. Y la pregunta, bueno, más bien este es el problema estratégico. ¿Qué restricción o qué restricciones relajar? ¿Sí? Y entonces ahí ustedes me podrían decir, bueno, esto, pues no hay tanto pierde, ¿no? Ahí, por ejemplo, en ese problema, pues nada más tenemos las restricciones del tipo A por X mayor o igual que B y las restricciones del tipo B por X mayor o igual que B, ¿no? Entonces, pues, solamente necesitamos, tenemos dos opciones, tal vez tres. Bueno, hay otro problema, el problema táctico. ¿Cómo encontrar o determinar los valores numéricos de los multiplicadores? Si ustedes se fijan, ahí nada más les dije, pues son las variables duales, son los multiplicadores de Lagrange y ya está. Pero para calcular la función objetivo de la relajación, nosotros ocupamos el valor numérico, no lo podemos dejar como una variable, porque si lo dejamos como una variable, entonces no podemos calcular las cotas inferiores en este caso. ¿Por qué? Porque pues quedaría en términos de lambda. Nosotros lo que necesitamos es que sean números. Entonces, ese es otro problema. ¿Cómo encontrar o cómo determinar los valores numéricos de los multiplicadores? ¿Se ve cuáles son nuestros problemas? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Estamos de acuerdo en que vamos mal? Ok. Bueno, entonces guardo la pizarra, se las comparto en el chat y pues, vamos a continuar. Entonces, en la parte de estrategia, ahorita lo platicamos.
Pero en la parte táctica me gustaría hacer una observación que es también pues como que lo que nosotros queremos realmente. En particular no nos interesa pues la cota inferior o cualquier cota inferior. En sí lo que nosotros queremos es la mejor cota inferior. Entonces hay que encontrar la mejor cota inferior. Nosotros estamos interesados en encontrar los valores para, bueno, los valores, bueno, voy a poner así los multiplicadores, sí, los valores de los multiplicadores que nos den la máxima cota inferior posible. Es decir, la cota inferior que esté más cerca de la solución óptima del problema entero. ¿Sí? Entonces aquí, insisto, esto es porque tenía un problema de minimización. Si nosotros tuviéramos un problema de maximización, en sí lo que querríamos sería la mínima cota superior. En cualquier caso, lo que nosotros queremos es la cota que esté más cerca de la solución óptima del problema entero. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener ahora sí el problema dual. Esto sí es el problema dual de cualquier problema en general. Y ahorita van a ver cómo en un problema de programación lineal, pues sí era el problema que ustedes tenían o como lo definimos en investigación de operaciones. Definimos el problema dual lagrangiano como maximizar, aquí minimizar por x más lambda por b menos, menos a por x. Aquí son los lambdas mayores o iguales que 0. Aquí es sujeto a b por x mayor o igual a d. X en 0, 1. Y ahorita aquí me falta poner los paréntesis, pero todavía no sé cómo poner paréntesis gigantes en el escrito de la pizarra. Entonces, este va a ser nuestro problema dual. ¿Qué es lo que nosotros buscamos ahorita? Maximizar el valor de la cota inferior. Entonces, lo que vamos a hacer es, sobre todos los posibles valores de lambda que son factibles, acuérdense que nosotros pedíamos que los multiplicadores fueran no negativos. Entonces, sobre todos los posibles multiplicadores, vamos a buscar maximizar la cota, el valor de la cota. Y el valor de la cota lo encontramos al resolver el problema de la cota inferior y es resolviendo este problema. Si se fijan, en un mundo ideal, el valor óptimo de este problema tiene que ser igual al valor óptimo del problema entero. O al menos eso era lo que nos vendieron en investigación de operaciones, que el óptimo del primal era igual al óptimo del dual cuando ambos problemas tenían solución. Pero en la vida real y en los problemas de optimización combinatoria, eso ya no pasa. En la vida real puede existir esa brecha de dualidad que se conoce como duality gap. Y esto,
pues, ¿qué es lo que va a pasar? Que aquí nosotros vamos a tener un valor, que era como el valor de la función objetivo dual, y este valor va a ser menor o igual que el valor del problema, el problema entero, que era el problema de minimización. Y pues cuando vimos investigación de operaciones, estaba el teorema fuerte de dualidad que decía, bueno, la función, el valor óptimo de función objetivo del problema de maximización siempre va a ser menor o igual que el valor de función objetivo del problema de minimización cuando los dos problemas son duales, ¿no? No sé si se acuerdan de eso. Voy a poner palomita, tachen, comentar al respecto. ¿Qué tan frescos están en eso? Ok, bueno, entonces, pues lo único que habíamos visto era tal vez un problema es no acotado y entonces el otro problema es no factible. O tal vez los dos problemas son no factibles. Y ya, o sea, la brecha era o cero o no existía porque uno no tenía solución factible y el otro era no acotado, entonces no tenía solución. Aquí ya puede pasar que sí haya brecha. Y entonces lo que va a pasar es que si nosotros llamamos como Z estrellita la solución del problema entero, bueno, solución óptima del problema entero, déjenme llamarle aquí W estrellita a la solución óptima del problema dual lagrangiano. ¿Sí? Aquí pues sí va a pasar va a pasar siempre esto, que W sea menor o igual que Z estrellita, eso sigue pasando. Y no es cierto, no, sí. Entonces, es que siento que acá, bueno, ya lo voy a dejar así. Es que no quiero que vean, que piensen que es la misma Z. Aquí le voy a poner ZL. Entonces, esta Z es la del problema entero. Sí va a pasar esto porque W es una cota inferior. Es la máxima cota inferior, pero sigue siendo una cota inferior. Y entonces esto es menor o igual que cualquier solución entera factible. Entonces, sea Z una solución entera factible, que no sabemos si es óptima o no es óptima. Y entonces, ahora sí, aquí creo que es más fácil definir lo que es el duality gap. Duality gap, que va a ser lo que nosotros estamos llamando como gap, pues va a ser justamente esa brecha que nosotros teníamos entre cada una de estas. Y es la diferencia entre los valores de función objetivo. Pero pues lo que nosotros vamos a estar manejando va a ser el Z menos el Z estrellita. Bueno, más bien este es el duality gap tal cual. No, más bien este es como sería el gap. Sí. Ok, a ver. Entonces disculpen, siento que me estoy haciendo un poco bolas, pero... Y acá déjenme poner el 100 antes para que no se confunda con el asterisco. Ok, este sería como el gap de una solución, de ver qué tan buena es la solución en general. Y como le había dicho a Diego la vez pasada, bueno, es que aquí estoy viendo el valor de mi función objetivo, qué tanto dista del valor óptimo, y lo divido entre el valor óptimo. Pero el problema es que necesito conocer el valor óptimo para poder hacer esto. Realmente lo que estoy tratando de hacer es, bueno, lo que tengo menos la cota inferior entre el valor de la cota inferior. Nosotros como vamos a estar manejando este duality gap ahora sí, creo que ya tengo herramientas para hacerlo, pues va a ser, esto era como la cota superior, que es la ZU que nosotros habíamos definido, menos el valor de la solución que nosotros demos. ¿Sí? Esta es la cota inferior, el valor de la solución. E insisto, o sea, tal vez nosotros aquí el valor o la solución que nosotros damos sea el ZU
Entonces, lo que podríamos hacer sería nada más dejar la z entre, pues ahora sí, el valor de la ZU menos el valor de la ZL, que es todo el intervalo que nosotros podemos tener. Pero bueno, entonces esto es como para medir la calidad de la solución que nosotros vamos a tener. Este es el ideal, pero pues es absurdo pedir conocer el valor óptimo de la función objetivo para poder ver qué tan buena es nuestra calidad. Y este va a ser el problema dual. ¿Sí? Este tal cual es el problema dual. Pero si se dan cuenta, de nueva cuenta, disculpen el pleonasmo, depende de qué restricción es la que nosotros relajamos. Y bueno, nada más como para curiosidad un poco malsana. Si ustedes se fijan, en programación lineal, estas restricciones no existían y nada más eran como las x mayores o iguales que 0. Bueno, más bien estas no existían. Y pues ya aquí tenía la de lambda mayor o igual que 0. Aquí se quedaban la transpuesta. Pero más bien lo que quería hacerles notar aquí, esto de acá, el b menos a por x eran las holguras. Y es donde entra el teorema de holguras complementarias, de decir donde mi variable es bueno, mi variable dual es 0, la holgura vale lo que sea, y donde la variable dual es positiva, la holgura vale 0. Entonces con eso nos reducíamos a maximizar esto. Bueno, pues guardo la pizarra, se las comparto en el chat. Y proseguimos. Entonces, bueno, ahí ya les presenté el problema dual, ya les planteé el problema táctico y el problema estratégico, de decir, bueno, cuál va a ser pues el conjunto de restricciones que nosotros vamos a querer relajar. Porque dependiendo de eso, pues va a haber estos problemas, y también el saber cómo poder determinar los valores de los multiplicadores. Bueno, pues vamos a, ay, no sé. No sé si convenga ver ahorita un ejemplo o convenga más bien terminar para ya el viernes ver el ejemplo completo. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, ya se va a terminar entre comillas. Yo digo que mejor terminar. Ok, sí, opino lo mismo. Entonces vamos a platicar el problema estratégico. ¿Qué conjunto o conjuntos de restricciones deberíamos de relajar? Entonces, a ver, aquí lo primero que tenemos que hacer es la pregunta que nunca sé cómo decir. Lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿la relajación lineal tendrá o cumplirá la propiedad de integrabilidad o de enterabilidad? Si la respuesta es yes, si la respuesta es sí, entonces disculpen mi pochismo. Entonces la máxima cota inferior es la solución de la relajación lineal. Entonces, en este caso ni siquiera tiene, o sea, yo les diría, no se metan con un problema lagrangiano,
y mejor resuelvan la relajación lineal. Si su problema satisface con la propiedad de integrabilidad. Si la respuesta es no, entonces la máxima cota inferior va a ser mayor o igual que la solución de la relajación lineal. Entonces aquí sí conviene utilizar una relajación lagrangiana. ¿Por qué? Porque al resolver la relajación lineal ni siquiera tenemos una cota tan buena. Podrían resolver la relajación lineal para empezar y después pues ahí van creando van mejorando la cota a partir de la relajación lagrangiana. Pero bueno, volvemos a la pregunta. Sí, bueno, o sea, ya me estás diciendo, ¿conviene o no conviene meterme en una relajación lagrangiana? Pero dado que ya me voy a meter en la relajación lagrangiana, ¿cuál conjunto o conjuntos de restricciones me conviene escoger? Pues la respuesta es que no hay respuesta. Realmente al momento de seleccionar el conjunto o conjuntos de restricciones para relajar, hay que sopesar, hay que balancear dos cosas. El esfuerzo computacional, ¿cómo decirlo?, involucrado para resolver el problema de la relajación, bueno, de la cota inferior, lagrangiana, contra el máximo valor de la cota inferior que obtendríamos. Y ese que obtendríamos, pues vamos a tener como un hipotético. Que se puede obtener, bueno, más bien que en teoría se puede obtener. Entonces aquí, pues es lo que les digo, no hay respuesta. La respuesta es que no hay respuesta. Ya dependerá, esto es todo un arte, de su colmillo, que ustedes experimenten, que vayan viendo. Pero en sí, lo que siempre se recomienda es que relajen restricciones de tal suerte que el problema relajado sea trivial de resolver. Ahorita, ahorita no creo que me dé tiempo de verlo, pero en la clase del viernes, en el ejemplo, lo van a ver. O sea, sí es posible que ustedes tengan un problema que es NP completo, que es muy difícil de resolver, pero que resolver la relajación lagrangiana es trivial. Entonces, sí se puede. Bueno, vamos a considerar ahorita ay, a ver, creo que igual esto me conviene para que sea más rápido. Bueno, les comparto en pantalla el pizarrón. Y les voy a compartir ahorita una tablita que tengo por acá. Esta tabla está en el paper de relajación lagrangiana que ya les subí al Classroom el día de ayer, por si la gustan ver. Entonces, les voy a compartir esta tablita. Ahí creo que ya la ven, ¿no? Entonces, si se fijan, este es el problema que nosotros teníamos en lo que habíamos estado platicando hasta ahorita, minimizarse por X. Teníamos dos posibles restricciones, A por X mayor o igual que B, B por X mayor o igual que D y X binario. Si se fijan, ahorita ustedes podrían decir, bueno, tengo 4 casos hipotéticos. ¿Qué pasa si no relajo nada? ¿O qué pasa si exclusivamente relajo el segundo conjunto de restricciones? El B por X mayor o igual que B, que D. O solamente, como dice en el ejemplo, o en la construcción de la teoría, si solamente relajo el primer conjunto de restricciones, A por X mayor o igual que B. También está el caso hipotético. ¿Qué pasa si relajo todas mis restricciones? Tanto A por X como B por X.
Entonces ahí tenemos los 4 casos posibles. ¿En qué tenemos que fijarnos? ¿Cuál va a ser el esfuerzo computacional que va a tener esto? ¿Qué tan difícil va a ser resolver el problema de la cota inferior del problema lagrangiano? Entonces aquí, pues solamente podemos como darnos un estimado. ¿Cuántos multiplicadores tendríamos? Por ejemplo, si nosotros, bueno, aquí creo que es directo, no sé por qué no lo pongo. Si nosotros no relajamos ninguna restricción, pues no vamos a tener multiplicadores, porque nosotros tenemos multiplicadores dependiendo del tamaño de restricciones. Supongamos aquí que esta tiene M1 restricciones y esta tiene M2 restricciones. Entonces, si no relajamos ningún conjunto de restricciones, pues no hay ningún multiplicador. Pero aquí, ahora sí, el número de operaciones involucrados para resolver el problema de la relajación, bueno, de la cota inferior, si se dan cuenta, estoy tratando de resolver el problema original. Y el resolver el problema original era un problema NP completo, era un problema muy, 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 muy difícil de resolver. Entonces, déjenme poner exageradamente un problema, o más bien como que se va a llevar una infinidad de operaciones en resolverlo. Y luego, pues seguramente este problema no va a tener la propiedad de enterabilidad. O sea, no va a ser tan sencillo de resolver como nada más resolver la relajación lineal y ya tengo la solución de mi problema. No, eso no va a pasar. Sí. Luego, por otro lado, si yo me voy al extremo de relajar ambas, pues aquí yo tendría M1 más M2 multiplicadores. Aquí el número de operaciones necesarias, déjenme ponerlo como que tenemos n variables. Aquí el número de operaciones necesarias para resolver el problema seguramente serían del orden n, o sea, serían muy, muy pequeñas. Cuando nosotros relajamos casi todo, realmente lo que nosotros tenemos es una función objetivo sin restricciones y nada más le vamos a asignar a la variable el 0 o el 1. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en estos casos? Pues si el coeficiente de mi función objetivo es negativo, le asigno un 1 y si es positivo le asigno 0. Y con eso ya minimicé. Entonces por eso nada más hay que fijarse en cuál es el coeficiente, el signo del coeficiente y asignamos. O sea, es trivial resolver esto. Trivial. Entonces si se fijan aquí, pues sigue ese orden, ¿no? Si nosotros nos vamos de aquí para acá va creciendo y de aquí para acá va disminuyendo. Estas, aquí no me voy a aventurar a poner nada porque, pues, quién sabe. O sea, quién sabe si este problema relajado, bueno, aquí seguramente sí. Este seguramente sí. Da lo mismo decir que la variable sea binaria a que sea 0, bueno, que esté entre 0 y 1. Sí va a cumplir la propiedad de integrabilidad, bueno, de integrabilidad del LLVP. Estos, quién sabe. Entonces, aquí estamos en algo gris, no sabemos cómo va a ser. Muy difícil, muy fácil. Bueno, más bien, muy difícil, muy fácil, muy difícil, muy fácil. Entonces, hay que balancear eso. Hasta aquí vamos bien. ¿Queda un poco más o menos claro esto? Más o menos claro. ¿Por qué dijo que el último era trivial? La de acá, esta. Ajá. Es trivial resolver este problema, el LLVP, porque si te fijas, si yo hago esa relajación, yo tendré algo del estilo C por X más, déjame llamarle, bueno, lambda por B menos A por X más otro multiplicador, otro vector de multiplicadores que sería D
menos b por x. ¿Sí? Entonces, esta sería mi función objetivo. Y las restricciones, como yo relajé ambas, únicamente tengo que x esté entre, bueno, en 0, 1. Entonces, este es mi problema. Si te fijas, aquí puedo hacer lo mismo que hice la vez pasada de pues, una distribución. Y aquí tendría c menos lambda a menos mu por b. Todo eso multiplicado por x más lambda por b más mu por d. Y entonces aquí, ¿por qué digo que es trivial? Esto pues no depende de mis variables de decisión y únicamente depende de estos. Entonces, como yo quiero minimizar, aquí, como tú lo veas, hay tres sopas. Eso lo vimos en la tricotomía de los números reales. O es menor que 0, o es igual a 0, o es mayor que 0. Son... Ay, solo están esas tres opciones. Y entonces lo que va a pasar es que si este coeficiente es negativo, a ti te conviene que tu x valga 1 para que minimices el valor de tu función objetivo. Entonces, cuando es negativo, la x vale 1. Cuando es positivo, la x vale 0. Y cuando es igual a 0, pues le das el valor que quieras. Son óptimos alternos. Entonces, por eso es rapidísimo resolver este problema. Va. ¿Sí? ¿Seguro, Diego? Sí. Bien. Entonces, bueno, esto... Ay, pues déjenme, ya que abrí es que en algún lado de la vida yo me acuerdo que aquí nos desmienten. Estas no son todas nuestras opciones. Nosotros podemos meter una restricción redundante y obtener un nuevo problema. Pero, a ver, creo que está en la siguiente página. Ah, ajá, miren. O sea, por ejemplo, nosotros teníamos aquí este problema. Si nosotros agregamos una variable, una restricción adicional y decimos y igual a x, y la segunda restricción la cambiamos en vez de b por x, b por y mayor o igual que d, este problema es el mismo problema que teníamos originalmente. El mismo, tal cual. Solamente estamos metiendo variables de más y ya. Y agregamos este conjunto de restricciones. Pero es el mismo problema que teníamos inicialmente. El mismo. Al hacer esta transformación, nosotros ahora podemos nada más relajar esta restricción. Y nosotros obtendríamos este problema de cota inferior lagrangiana. Este problema de cota inferior lagrangiana es un problema separable. ¿Se acuerdan de qué significa que un problema sea separable? No me acuerdo si lo vimos al inicio del curso, cuando vimos esto. Ay, programación dinámica no creo que haya sido. Bueno, vimos cuando era separable o no el problema. Voy a poner palomita tache. No estoy seguro, pero creo que sí me acuerdo Bueno, de la propiedad. el hecho de que sea separable, como está aquí en el paper, es que este problema lo pueden descomponer en dos problemas diferentes y al resolver cada uno de los problemas, ustedes pueden recuperar la solución del problema gigante. ¿Por qué es separable? Porque nosotros podemos poner esto como c más lambda por x y menos lambda por y. Entonces, en la función objetivo tengo una parte con x y una parte con y. Y en las restricciones, cualquier restricción que involucra a la x no involucra a la y al revés. O sea, no están mezcladas las variables en las restricciones. Entonces, por eso podemos construir estos dos problemas pequeños y pues ahora sí resolverlos.
Bueno, aquí pues ya habla de, esto ya es como más sofisticado, avanzado, pero era nada más para ilustrar que existen más relajaciones lagrangianas posibles que las que eran evidentes al inicio. Al inicio nada más teníamos estas, pero ustedes pueden empezar a meter restricciones redundantes, pueden hacer trucos de copias como lo que hicieron acá y obtener nuevas relajaciones lagrangianas que van a servir para mejorar la cota o para que sea más sencillo resolver el problema dual.